La identificación de una nueva variante del SARS-CoV-2 en Sudáfrica ha disparado una vez más las alertas a nivel mundial. Recibió el nombre de Omicron por la Organización Mundial de la Salud, que anunció que tomaron la decisión de designarla como una variante preocupante debido a que presenta un gran número de mutaciones. El número de casos parece estar aumentando en casi todas las provincias de Sudáfrica. Esto fue lo que explicó el organismo internacional. Pero, ¿es realmente tan peligrosa esta nueva variante del coronavirus? ¿Omicron puede transmitirse entre personas ya vacunadas? Para hablar del tema, esta noche me acompaña el doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédese con nosotros esta noche. El programa, les aseguro, va a estar muy interesante. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Hola, doctor, qué gusto recibirte esta noche aquí en el programa de Frente a Frente para hablar de un tema que en todo el mundo ha creado una enorme preocupación. Todos los noticieros en todo el mundo traen la noticia. ¿En qué situación nos encontramos, doctor, hoy por hoy? ¿Cómo estamos? Bueno, mucho gusto en saludarlos. ¿Qué tal? Realmente la situación, como se ha descrito, es preocupante en virtud de que esta variante se presenta con una cantidad muy importante de mutaciones. Eso es. Aproximadamente 50 mutaciones, 30 de las cuales las ubican en las espigas del virus, en el spike, que es el sitio en donde se estimula de manera importante la inmunidad protectora. Dicho esto, tenemos que atender que pues, la información es muy reciente, recién se ha descrito, entonces estamos en un proceso de aprendizaje y algunas de las preguntas no tienen una respuesta clara como nos gustaría escucharlas, por lo menos. El tema es que hay cosas que sí sabemos muy bien y dentro de lo que sí sabemos muy bien es que las precauciones que hemos venido utilizando a lo largo de estos ya casi 2 años siguen siendo muy útiles para la nueva variante de Omicron. Entonces, el cubrebocas, la distancia, la ventilación, la higiene, las vacunas, todas estas son herramientas que nos permitirán enfrentar esta variante cuyo impacto pues lo iremos conociendo paulatinamente. Entonces, el reconocimiento de la variante es muy reciente. Estamos aprendiendo básicamente cómo es que se va a comportar, aunque de entrada podemos apuntar que la infección, de acuerdo a lo que han descrito en estos primeros cientos de casos que se están describiendo, la mayoría desde luego en Sudáfrica. Desde luego la comunicación global facilita que esto se haya extendido ya y que aquellos países en donde no lo hemos reconocido es posible que ya esté circulando. Lo anunciaban también en Europa, identificaban la variante con fechas previas a la comunicación de Sudáfrica. Entonces esto se ha extendido y de las primeras noticias que tenemos parecería ser que el comportamiento es muy eficiente en términos de su transmisión. Es muy rápido la serie de contagios, da cuenta de esto el número de casos que se están diagnosticando en Sudáfrica, de donde se infiere que es altamente transmisible, quizás más que la variante Delta, no lo sabemos exactamente, pero lo vamos a ir descubriendo conforme se sucedan los casos. El otro tema importante es la gravedad de la infección. Y también ya se apuntaba que la mayoría de los casos parecen ser casos muy leves, particularmente en aquellos individuos que tienen una inmunidad previa, aquellos que están vacunados. Los casos graves, aparentemente esporádicos, todavía han ocurrido en personas que no estaban vacunadas. Esto yo creo que es fundamental señalarlo, doctor, porque definitivamente todavía hoy en día, a pesar de que ya vamos a cumplir 2 años en marzo
de esta terrible pandemia, todavía hay muchísima gente, increíble pero cierto, que se niega a aceptar la existencia del coronavirus y todas sus variantes. Es decir, se niegan a vacunarse, se niegan a protegerse. La gente ya está muy cansada y dice, yo quiero salir, yo quiero divertirme, yo quiero que la vida vuelva a ser como antes de la pandemia. Sí, eso suena muy bonito, pero la realidad hoy por hoy es otra. Claro, es desde luego el proceso de vacunación se tiene que respetar y no solo la vacunación es la única herramienta que contamos para contener la transmisión, tenemos las otras medidas que han sido fundamentales, destacadamente un uso correcto del cubrebocas nos permite movilizarnos, incluso realizar diversas actividades fuera de casa, en el trabajo, en múltiples circunstancias, pero hay que utilizar el cubrebocas. Este es un mensaje de manera enfática que tiene que ser repetido continuamente. Doctor, aquí en Estados Unidos también hay un número importante de personas, particularmente inmigrantes, particularmente hemos visto de la raza negra. Hay algunos también que son ultraconservadores y que dicen a mí no me va a pasar nada y yo no voy a hacer un experimento del gobierno. Fíjate nada más los argumentos, ¿no? Ahora viene ya Omicron, ¿qué vamos a hacer si siguen desarrollándose este tipo de mutaciones con este virus? Y no hay manera de poder frenar esta situación porque además no sabemos a ciencia cierta si las vacunas que se han aplicado pueden realmente protegernos de estas siguientes mutaciones. En principio, asumimos que si bien hay variantes y estas representan un reto para una determinada inmunidad, la mayoría de las que se vienen detectando, inclusive Omicron, esperamos que tengan una cobertura razonable con las vacunas que se han venido utilizando. Efectivamente, es difícil entender el comportamiento de algunos grupos de la sociedad en relación a su reluctancia para vacunarse, pero el proceso tendrá que mantenerse en términos de educación, de insistir, de convencer a la gente de que lo haga y eventualmente en algunos sitios, en algunos momentos, quizá tendrá que ser obligatorio la vacunación. Esto dependerá desde luego de cada estado, cada región, cada institución, pero sí es fundamental tratar de ampliar la vacunación y ampliarla no solo, desde luego, en los países que tienen acceso actualmente a las vacunas, sino ampliarla a nivel global, porque la circulación de las cepas es muy rápida en cualquier rincón del planeta y mientras no tengamos una buena cobertura global, los riesgos de mantener este tipo de eventos son limitados. Entonces estaremos teniéndolos reiteradamente. Doctor, yo creo que también las autoridades tienen un alto nivel de responsabilidad en el mensaje que se transmite no solo, digamos, de boca a boca, sino en el ejemplo que dan. Aquí no es una cuestión, creo yo, de prohibición. Aquí se trata de conciencia. Aquí se trata de sentido común. Aquí se trata de cuidarnos entre todos, más allá de prohibiciones. Creo yo que hay reglas y hay normas que se deben de respetar precisamente para evitar que este tipo de pandemias sigan creciendo de forma desmedida. ¿Qué opinión te merece esto, doctor? Bueno, afortunadamente México es un país que acepta los programas de vacunación de muy buena manera. Realmente no tenemos una situación como la que puede estar ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, en donde hay segmentos muy grandes de la población que se niegan a vacunarse. En México el proceso de vacunación no ha tenido la velocidad que nos hubiera gustado que tuviera. Tenemos actualmente una reserva de vacunas importante que tendría que desplegarse lo antes posible, pero la aceptación yo diría que es magnífica. Realmente el cumplimiento de los objetivos en metas de vacunación ha sido muy bueno. Hay estados que van con retraso y yo creo que depende aquí en buena medida
un poco de las circunstancias de la geografía que hay en cada estado. Por ejemplo, Chiapas tiene una situación particular, además, por algunas circunstancias de tipo de creencias religiosas también, pero quizás es el único estado en donde ocurre eso. Necesitamos vacunar más en México, pero yo creo que afortunadamente en México no habrá necesidad de pensar en una vacunación obligatoria. En general, quizás la situación puede ser diferente para algunos sectores de trabajadores que sí requerirían un mandato de obligatoriedad para vacunarse, como serían quizás los trabajadores de la salud, por ejemplo. Desde luego, por pues sí, todos sí. Tendrían que estar vacunados, y el mismo caso sería para la vacunación con influenza. Ahora bien, ¿cómo motivar que la gente siga utilizando el cubrebocas, doctor? Porque esa es la cuestión. Yo veo que lo traen como abajo de la nariz o que lo traen como si fuera gargantilla, ¿no? Es decir, así no se usa, así no funciona, de tal suerte que si no se busca la manera de concientizar a la gente, es como si no trajeran nada. Sí, así es, absolutamente cierto. Ver a alguien en una tienda que trae su cubrebocas, que nada más le cubre hasta por abajo de la nariz, es incorrecto. Y lo que hay que hacer es básicamente, con toda atención, decirle que se ponga correctamente su cubrebocas. Desafortunadamente, esta ha sido una señal pues equívoca que se ha dado aquí en México en diferentes niveles. Y sí tendríamos que insistir con la mejor claridad y el mayor énfasis, que es fundamental utilizar los cubrebocas, es fundamental utilizarlos en reuniones, como hoy lo vemos en las congregaciones que están ocurriendo, que han venido ocurriendo, en donde toda la gente tendría que usar un cubrebocas para protección de los demás y de ellos mismos. Esto es fundamental, doctor. Conciencia y sentido de responsabilidad. No solo por uno, porque al final de la jornada muchas veces escuchamos comentarios como, bueno, si no te quieres cuidar y te quieres morir, es tu problema y es tu responsabilidad. Pero no puedes exponer a tu entorno, no puedes exponer a tu familia. Y ese es el gran riesgo, y ese es el problema al que nos estamos enfrentando hoy en día, cuando vemos gente sin conciencia, sin sentido de responsabilidad, para decir, si me cuido yo, cuido no solo a mi persona y mi salud, sino a todo mi entorno. Sí, claro, es una responsabilidad civil que tendría que cumplirse correctamente. Porque además siempre hablamos de que los ciudadanos andamos pidiendo nuestros derechos, y yo me pregunto, ¿y nuestras responsabilidades como ciudadanos dónde quedan? Cada derecho impone también obligaciones. Así es, doctor. Te agradezco muchísimo, de verdad, que me hayas acompañado esta noche y que hayas compartido esta información importantísima, porque el público tiene hambre de saber la verdad y de saber qué es lo que tenemos que hacer ante esta nueva variante. Muchísimas gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.